Gasté $2,500 en una fiesta de cumpleaños para ella. Cuidé cada detalle porque quería hacerla sentir especial, pero en medio de todo, con una copa en la mano y una sonrisa forzada, la escuché decir, él no es el tipo de hombre con el que me veo en el futuro. Al día siguiente, la eché de mi vida, y entendí que su despedida fue el mejor regalo que me dejó. Me llamo Alejandro, tengo 29 años y llevo 5 al frente de mi propio negocio de electricidad. Nada lujoso, pero suficiente para vivir bien. Hace poco liquidé la hipoteca de mi casa, una vivienda modesta de 3 habitaciones en un barrio tranquilo. Trabajo duro, no me meto con nadie y valoro la estabilidad. Hace 2 años, en una fiesta, conocí a Camila. Ella tenía 28, rubia, sonrisa sincera, riéndose con su amiga. No era solo su aspecto, había muchas mujeres atractivas ese día. Lo que me atrajo fue su naturalidad, como si realmente estuviera disfrutando sin buscar impresionar a nadie. Conversamos junto a la cocina por casi 2 horas. Me contó que trabajaba como manicurista en un salón de belleza elegante llamado Estilo Divino o algo así, de esos donde las clientas pagan fortunas por pequeños detalles en las uñas. Lo que me gustó de Camila fue que no reaccionó raro cuando le dije que era electricista. Muchas veces, al decirlo, las mujeres pierden el interés de inmediato, como si no encajara en su ideal. Pero ella no. Me preguntó por el negocio, si disfrutaba trabajar por mi cuenta. Y no con ese interés fingido que se nota a leguas, sino con curiosidad real. 8 meses después, como ya pasaba más tiempo en mi casa que en su departamento y su contrato de alquiler estaba por vencer, decidimos que se mudara conmigo. Ya tenía parte de sus cosas allí, así que fue un paso lógico. Pero debía haber prestado más atención a los detalles. Cuando se mudó, llegó con 2 maletas de ropa, unos cojines decorativos, velas aromáticas y 3 plantas. Eso fue todo. La casa ya estaba completamente equipada porque llevaba 3 años viviendo allí y la había acondicionado a mi gusto. Prácticamente se instaló en una vivienda amueblada sin aportar casi nada. En su momento lo vi como algo dulce. Estaba tratando de ponerle su toque personal al espacio. Con el tiempo, entendí que eso fue la primera señal de lo que vendría. Estaba acostumbrada a que otros se encargaran de todo mientras ella solo existía. Aún así, el primer año y medio de convivencia fue bueno. Típicas diferencias de pareja. Ella dejaba los platos sucios más tiempo del que me gustaba. Yo olvidaba bajar la tapa del inodoro. Cosas menores. Nada que me hiciera dudar de nuestra compatibilidad. Aunque no era muy hogareña, yo me decía que ambos trabajábamos y que no podía exigir demasiado. Poco a poco fui asumiendo casi todas las tareas domésticas. Cocinaba, porque ella quemaba hasta el arroz o pedía comida para llevar cada noche. Limpiaba, lavaba la ropa, me ocupaba del jardín, pagaba las cuentas. Todo, y al principio no me molestaba. Siempre me gustó mantener mis espacios en orden y no quería que se sintiera presionada. Además, ella también tenía un empleo de tiempo completo, así que creí que era justo. Lo complicado comenzó cuando le insinuaba, de forma suave, que podía colaborar un poco más. Se lo tomaba como si le pidiera algo imposible. Estoy atravesando un momento muy complicado, Alejandro. Necesito concentrarme en mi salud mental. O mi favorita, pensé que querías que priorizara mi bienestar. Para ella, cuidarse significaba no mover un dedo, mientras yo cargaba con absolutamente todo. Lo peor es que no lo veía como algo fuera de lo normal. Jamás me agradeció por cubrir todos los gastos, ni reconoció el esfuerzo de mantener la casa en pie. Al contrario, parecía pensar que yo debía estar agradecido por tenerla a mi lado. Volvía agotado del trabajo, cubierto de polvo y virutas de cables, y la encontraba tirada en el sofá, en el mismo lugar en que la había dejado esa mañana. Hola amor, ¿cómo fue tu día?, decía sin apartar la vista del móvil, como si eso fuera suficiente. 3 meses atrás, sin previo aviso, Camila decidió dejar su trabajo. Dijo que necesitaba un descanso para recargar energías y buscar nuevas oportunidades. Creí que sería algo corto, 1 o 2 semanas, tal vez un mes. Pero pasó el tiempo y su descanso se convirtió en una forma de vida. Dormía hasta el mediodía. Pasaba las tardes viendo programas vacíos en la tele o navegando por redes sociales como si fuera su empleo. Decía estar buscando trabajo, pero era una farsa. Veía ofertas por 1 hora a la semana y descartaba cada una por motivos absurdos, muy lejos, a 15 minutos, mal pagadas, mejor salario que el anterior, malas críticas, con 4 estrellas, mala energía, ni siquiera aplicaba. Una vez encontró un buen puesto en un salón de prestigio en el centro. Buen sueldo, mejor clientela, posibilidad de alquilar una estación. Su razón para no postular: exigen trabajar sábados y esos días son para nosotros. Nosotros significaba yo haciendo todo mientras ella se tiraba en el sillón. Yo, mientras tanto, aceptaba trabajos extra, incluyendo emergencias en horarios imposibles, para cubrir los gastos que ella ya no afrontaba. Estaba agotado, pero seguía convenciéndome de que era algo temporal. Pensaba que eso hacían las parejas, apoyarse en los malos momentos. Pero ella nunca lo vio así. No valoraba mi esfuerzo ni mostraba intención de cambiar. Si le sugería que era hora de volver a trabajar, me culpaba. ¿Quieres que tome cualquier empleo y sea infeliz? ¿Eso te haría feliz a ti? No.
Camila, lo que me haría feliz sería que aportaras aunque fuera un mínimo al hogar. Que no te comportaras como una huésped permanente. Pero aún así seguía esperando que despertara, que se aburriera de no hacer nada y que retomara el rumbo. A día de hoy, sigo esperando. Ella decía que solo estaba pasando por una etapa complicada y que necesitaba mi apoyo para salir adelante. Pero la verdad es que las cosas empeoraron mucho más de lo que imaginé. Camila estaba por cumplir 28 años a finales de septiembre y llevaba semanas lanzando indirectas sobre cómo quería que su cumpleaños fuera algo realmente especial ese año. Nada de cenas tranquilas o salidas al cine. Esta vez quería una fiesta en forma, amigos, familia, decoración, fotos, todo. Aunque yo no soy precisamente un amante de los festejos, soy más del tipo que prefiere prender la parrilla y ver un partido tranquilo. Decidí que, después de haberla estado apoyando durante 3 meses como si fuera una reina, lo mínimo que podía hacer era organizarle una fiesta a la altura. Pensé que eso tal vez la haría recordar lo que teníamos, que le demostraría lo importante que era para mí y cuánto me importaba su felicidad. Además, ella andaba bastante desanimada con el tema del trabajo, o al menos fingía estarlo, y creí que algo así podría animarla. Gran error. Me tomé el viernes libre en el trabajo para dedicarme por completo a organizar el evento. Eso significaba perder un día de salario, pero no me importó. Empecé a planificar la fiesta con el mismo detalle con el que se arma una presentación corporativa. Mandé a diseñar e imprimir invitaciones personalizadas para unas 30 personas, decoré la casa con los tonos que más le gustaban, oro rosado y blanco, monté arcos de globos y un fondo para fotos, y solo en decoración se me fueron más de $400. Contraté su catering mediterráneo favorito, que costó casi $800, y también contraté un barman profesional por 300 más, sin contar las bebidas que compré aparte. No quería que faltara nada. Incluso invité a gente que me caía mal, solo porque eran importantes para ella. Lo más complicado fue elegir su regalo. Camila llevaba meses hablando de cómo quería redecorar nuestro cuarto porque, según ella, se veía demasiado masculino y necesitaba una vibra más femenina. Así que contacté a una artista local que encontré en Instagram, especializada en cuadros personalizados. Le envié fotos de Camila, le conté sobre sus gustos, sus colores preferidos, el estilo que buscaba. El resultado fue una pintura abstracta con flores y detalles dorados, digna de un hotel elegante. Me costó $800 y 2 semanas de espera, pero era justo lo que ella había descrito tantas veces. El día de la fiesta me levanté a las 7 de la mañana para empezar a mover muebles, preparar el patio trasero para el bar, colocar cada detalle en su lugar y asegurarme de que la música estuviera perfecta, una mezcla entre sus canciones favoritas y otras para mantener el ambiente animado. La empresa de catering llegó a las 4 de la tarde, y el barman una hora después. A las 6 de la tarde, la casa parecía sacada de una revista. Todo lucía impecable. Para ese punto, ya había invertido más de $2.500 en la fiesta. Mientras tanto, Camila había pasado el día entero en su antiguo salón de belleza, haciéndose el cabello, las uñas, el maquillaje, todo eso también lo pagué yo, claro. ¿Qué son $200 más después de todo? Cuando volvió a casa a las 5:30, se veía realmente hermosa, y por un instante, pensé que tal vez todo valdría la pena. A las 7 en punto, empezó la fiesta, y la verdad, fue un éxito. Todos llegaron a tiempo, la comida era un éxito, el barman preparaba tragos increíbles, y Camila estaba en su salsa, sacándose fotos a cada rato, subiendo historias, sonriendo, agradeciendo, luciendo como la cumpleañera perfecta, sorprendida y feliz por todo. Me sentía orgulloso, la gente se me acercaba para felicitarme. Te pasaste, hermano, Camila tiene mucha suerte de tenerte. Incluso su madre, que normalmente me trata como si yo no estuviera a la altura de su hija, fue amable por una vez y me dio las gracias por hacer de ese día algo especial. Pero todo se derrumbó a las 10 de la noche. Fui a la cocina por más hielo, ya que el barman estaba quedándose sin reservas y los del catering habían usado casi todo. Al pasar por el pasillo, escuché voces provenientes del cuarto de visitas. La puerta estaba entreabierta. No estaba espiando, solo pasaba por ahí con una bolsa de hielo, pero escuché mi nombre y me detuve por instinto. Dentro estaban Camila y su prima Chelsea, con quien tiene una relación muy cercana. Hablan todos los días, y Chelsea sabe absolutamente todo de su vida. Las escuchaba con claridad. Chelsea decía: no puedo creer que Alejandro organizara todo esto él solo. La decoración, el catering, el cuadro, todo está perfecto. Y entonces Camila respondió con las palabras que destruyeron nuestra relación en menos de 10 segundos. Sí, Alejandro es lindo y todo, pero solo es algo temporal, ¿sabes? Hasta que encuentre a alguien mejor. No es el tipo de persona con quien me veo en el futuro. Me quedé congelado en medio del pasillo, con la bolsa de hielo en las manos, escuchando cómo mi novia hablaba de mí como si fuera un simple escalón en su camino hacia algo mejor. Chelsea se rió, pero no fue una risa incómoda, fue una risa de complicidad. Ay, Camila, siempre igual, dijo. Y Camila continuó: sí, es perfecto para ahora. Me mantiene, no me presiona con el tema del trabajo, me deja enfocarme en mí misma, pero a largo plazo,
necesito a alguien más ambicioso, alguien que realmente esté yendo hacia algo grande. Luego empezaron a hablar de un tal Derek que le estaba escribiendo por Instagram. Según decían, trabajaba en finanzas, tenía un BMW y un departamento en el centro. Se reían de los mensajes que él le enviaba y de cómo la invitaba a salir. ¿Y vas a verlo?, preguntó Chelsea. Tal vez, cuando tenga lista mi estrategia para dejar a Alejandro. No puedo pagar un lugar propio por ahora, y él ha sido tan bueno cubriendo todo. No pude soportar más. Fui directo a la cocina, dejé el hielo en la conservadora y seguí como si nada. El resto de la noche fingí ser el anfitrión ideal mientras por dentro todo se derrumbaba. Sonreí cuando debía, respondí con amabilidad, hice lo que todos esperaban de mí, mientras planeaba cómo sacarla de mi vida. Lo peor fue verla actuar durante las siguientes horas. Estaba encima mío, agradeciéndome por hacer su cumpleaños tan especial, tomándose fotos de pareja y escribiendo en redes cosas como el mejor novio del mundo. Mostraba el cuadro a todos con una sonrisa emocionada, como si de verdad hubiera apreciado el regalo. Y yo parado ahí, sabiendo que para ella no era más que una conveniencia temporal, que me veía como un hombre sin suficiente ambición, a pesar de tener mi propio negocio, casa, y haber gastado más de $2.500 en su celebración. La fiesta terminó cerca de la medianoche. Las amigas de Camila se acercaban a abrazarme, diciéndome lo increíble que había salido todo, lo afortunada que era ella de tenerme. Si tan solo supieran lo que en realidad opinaba de mí. Hicimos una limpieza mínima antes de irnos a dormir. Le dije que podíamos encargarnos del desorden al día siguiente, ya que estaba agotada por la emoción del evento. Ella no paraba de hablar de lo perfecto que había sido todo, de lo sorprendida que estaba por todo lo que hice por ella, de lo mucho que me amaba. Yo simplemente asentía y sonreía, pero por dentro, ya estaba organizando su despedida. Irónico, considerando que mientras yo me ocupaba del hielo para su fiesta, ella planeaba su salida con Chelsea. A veces, escuchar por accidente una conversación ajena te muestra la verdad cruda, y una vez que la escuchas, no puedes olvidarla. Mantuve la calma y comencé a trazar el plan. A la mañana siguiente, sábado, Camila se despertó pasadas las 11 aún emocionada por la fiesta. Me mostraba fotos y vídeos que habían subido, leyéndome comentarios sobre lo buen novio que era. La ironía era descomunal. Alrededor del mediodía, me contó lo que tenía planeado para el resto del día. Delila y yo vamos a seguir celebrando. Brunch en el centro, luego compras, y tal vez algunos bares. No te molesta, ¿verdad, amor? Es más que nada un día de chicas. Delila, su mejor amiga, la que siempre alentaba sus peores decisiones. Estoy seguro de que sabía todo sobre el tema con Derek. Iban a pasar el día hablando de hombres y gastando dinero ajeno mientras yo me quedaba en casa como el proveedor obediente. Suena bien, le dije. Pásala increíble. Eres el mejor, respondió dándome un beso antes de salir. Te amo. Apenas su auto salió de la entrada, llamé a mi jefe de equipo para pedir un día personal. Había llegado el momento de iniciar lo que bauticé como Operación Comienzo Limpio. Lo primero fue recolectar todas las cajas vacías del garaje. Aún tenía muchas guardadas desde mi mudanza hace 3 años, además de unas cuantas de Amazon que nunca reciclé. Pronto me di cuenta de que no serían suficientes, así que manejé hasta Uaul y compré unas 20 cajas de distintos tamaños. Regresé y empecé a recorrer la casa habitación por habitación, empacando absolutamente todo lo que le pertenecía. Todo: ropa, zapatos, joyas, maquillaje, artículos de baño, cremas, velas aromáticas, almohadones decorativos, hasta sus plantas. No imaginaba cuánto había acumulado en apenas 1 año y medio. Solo el maquillaje llenó 2 cajas completas. Era como desmontar un pequeño local de cosméticos. Había cosas que ni recordaba que tenía: una esterilla de yoga sin estrenar, un exprimidor aún sellado, libros de autoayuda que jamás abrió, un cajón entero lleno de bisutería, incluyendo piezas que yo mismo le había regalado. No rompí ni tiré nada. Fui meticuloso, cuidadoso. Etiqueté cada caja con su contenido: Camila al maquillaje, Camila al ropa, Camila al zapatos, y así. Irónicamente, todo estaba más ordenado de lo que ella jamás logró tenerlo. Me tomó unas 4 horas. A eso de las 4 de la tarde, ya había 15 cajas listas, apiladas junto a la puerta de entrada. Hice un recorrido final por la casa, asegurándome de no haber olvidado nada. El baño estaba despejado, el armario tenía espacio nuevamente, el dormitorio ya no parecía su armario personal. Por primera vez en mucho tiempo, mi casa volvía a parecer mía. Mientras empacaba, pensé en el cuadro que mandé hacer especialmente para su cumpleaños. Una obra de $800 que colgaba sobre nuestra cama, que ella mostraba con orgullo en la fiesta mientras tramaba abandonarme por algún ejecutivo. Decidí dejarlo ahí, en parte porque lo había pagado yo, pero también porque quería que lo viera al regresar. Que supiera que mientras ella me consideraba prescindible, yo invertía mi dinero en hacerla feliz. En situaciones como esta, la mayoría de los hombres pierde la cabeza: mensajes hirientes, llamadas desesperadas, escenas en público. Eso es justo lo que alguien como Camila espera: drama, gritos, súplicas. Pero yo no soy de esos. Dirijo mi propio negocio,
y eso me ha enseñado a manejar los problemas con eficiencia. Si un cliente no paga, dejo de prestarle el servicio. Si una herramienta se daña, la reemplazo sin hacer un escándalo. Esto era lo mismo, una decisión empresarial. Camila había dejado claro que yo era solo una solución momentánea hasta encontrar algo mejor. Pues bien, su contrato temporal acababa de rescindirse. A eso de las 6 empecé a preguntarme cuándo volvería. Parte de mí quería ver su reacción, pero sobre todo, quería cerrar el capítulo de una vez. Llegó a las 8, escuché el auto, luego sus llaves en la puerta. Hubo un silencio breve y luego su voz, confundida. ¿Por qué hay cajas por todos lados? Seguí en el sofá, sin apartar la vista del televisor. Esas son tus cosas, respondí, seco. Hubo una pausa, luego pasos rápidos hasta donde yo estaba. ¿Qué? ¿Por qué están empacadas? ¿Estás molesto porque salí hoy o qué? Preguntó, parada frente a mí con esa voz temblorosa que usaba cuando no sabía cuán grave era la situación. Fue entonces cuando solté la verdad, escuché lo que le dijiste a Chelsea. Su cara pasó de la confusión al pánico en segundos. ¿Qué? ¿Eso no fue? No lo dije en serio. Era charla entre chicas. Chelsea siempre me saca lo peor. Su tono se aceleró como si pudiera huir de la realidad. Tú dijiste que yo era algo temporal, la interrumpí. En mi casa, durante la fiesta que yo organicé y pagué, mientras llevabas el collar que te regalé. Se desplomó en el sillón como si cada palabra mía fuera una sentencia. Y entonces llegaron las lágrimas. Te amo, Alejandro. Te lo juro, solo me pongo insegura a veces y digo tonterías. No lo sentía de verdad. Hace 6 meses tal vez le habría creído. Pero ya no. No más segundas oportunidades. Al ver que no funcionaban las lágrimas, cambió de táctica. Guau, estás siendo súper controlador ahora. Esto es una locura, solo querías una excusa para dejarme. Y entonces vinieron las amenazas. No puedes echarme así. Esta también es mi casa. La miré directo a los ojos y se lo dejé claro. No. No lo es. Tú te mudaste a mi casa. Mi nombre está en la escritura. Ya está pagada. No eres inquilina, Camila. Has sido una invitada. Y las invitadas, cuando agotan la hospitalidad, se van sin reclamar nada. Y en ese momento supe que lo entendió. Su rostro lo dijo todo. El golpe de realidad fue inmediato. Ya no había nada más que decir. Camila se había acostumbrado tanto a la comodidad de vivir a costa mía que parecía haber olvidado que, legalmente, no tenía ningún derecho a quedarse allí. Fue entonces cuando empezó la fase de súplica. Prometió buscar trabajo de inmediato, juró que iba a cambiar, me rogó entre lágrimas que le diera otra oportunidad. Intentó todo, desde declararme su amor hasta amenazar con hacerse daño si la echaba. En menos de 20 minutos ya había usado todas las cartas del manual de manipulación emocional. Le di hasta las 9 de la noche para recoger sus cosas y marcharse. Si no lo hacía, todo terminaría en la acera. Y ahí fue cuando salió su verdadera cara. Me llamó insensible, aseguró que iba a arrepentirme de lo que estaba haciendo, y me soltó que nunca encontraría a alguien como ella. El disfraz de novia dulce se desmoronó por completo, y vi claramente quién era en realidad. Llenó su coche con todas las cajas que pudo mientras no dejaba de insultarme. Tuvo que hacer 3 viajes porque, a pesar de no tener trabajo, había acumulado más pertenencias de las que uno imaginaría. Y en cada regreso, su rabia crecía. Supongo que a cada minuto que pasaba se le hacía más evidente que esto no era una advertencia. Su vida cómoda, sin responsabilidades ni gastos, se había acabado. Lo más irónico fue verla improvisar planes sobre la marcha, sin saber realmente a dónde ir. Volver con sus padres no era opción, vivían lejos y ella había arruinado casi todas sus amistades pidiendo dinero prestado y nunca devolviéndolo. La cruda realidad de ser una mujer de 28 años, sin empleo, sin ahorros y sin un solo plan de respaldo, se le vino encima con fuerza. Durante su segundo viaje intentó un último intento de convencimiento, me habló de los momentos que habíamos compartido, de lo bien que funcionábamos como pareja, de todo lo que podríamos reconstruir si tan solo yo dejaba de exagerar y pensaba con claridad. Como si fuera irracional no querer seguir con alguien que me había tratado como una opción descartable. Ya en el último viaje, su enojo se transformó en una especie de resignación amarga. Murmuraba cosas entre dientes sobre cómo yo había cambiado, que ya no era el mismo del que se enamoró, que ahora estaba mostrando mis verdaderos colores. Era un chiste cruel, mis verdaderos colores salieron a la luz justo cuando decidí no dejar que me pisoteara más. La escena final fue casi anticlimática. De pie junto a su coche cargado, observaba mi casa con una expresión entre pérdida y arrepentimiento. No solo estaba perdiendo a su pareja, sino también toda la vida subvencionada que le permitía vivir sin asumir responsabilidades. Intentó una última jugada de lástima, con la voz temblorosa para sonar vulnerable. No puedo volver con mis padres. Estoy por cumplir 30, ¿tienes idea de lo humillante que es eso? Yo no parpadeé, solo la miré y le respondí, quizá la próxima vez no deberías traicionar a quien te mantiene bajo techo. Agarró las llaves, dio media vuelta y se fue sin decir una sola palabra más. Yo entré de nuevo a la casa y revisé todo por si acaso había olvidado algo, o se había llevado algo que no era suyo. El ambiente se sentía diferente de inmediato, más silencioso, más limpio,
como si una energía pesada que llevaba meses ahí se hubiera disipado de repente. Esa misma noche llamé a un amigo cerrajero que me debía un favor por haberle hecho una instalación eléctrica a precio de costo. Vino a las 10 y cambió todas las cerraduras, incluso la del garaje. No hizo preguntas. Solo me entregó las llaves nuevas y deseó que las cosas mejoraran. Cuando me fui a dormir, ya parecía como si Camila nunca hubiese vivido ahí. Su perfume ya no impregnaba las almohadas. El baño ya no estaba lleno de sus productos. No había ropa regada por la habitación. Por primera vez en mucho tiempo, tenía mi espacio de vuelta. Dormí mejor esa noche que en varias semanas. Nadie jalándome las cobijas. Nadie poniendo alarmas a horas absurdas. Nadie suspirando con fastidio cuando me levantaba temprano para trabajar. Solo silencio. Solo paz. Pero esa tranquilidad no duró demasiado. Cuando le quitas a alguien su fuente de comodidad, no suele aceptar el cambio con dignidad. En lugar de seguir adelante con su vida, inician una campaña desesperada para volver, usando chantajes, culpabilidad o incluso acoso. El domingo por la tarde, mi teléfono no dejaba de sonar. Mensajes, llamadas, una tras otra, todas de Camila. El patrón era predecible, primero los ruegos, luego la furia, luego otra ronda de ruegos mezclados con manipulación emocional. Era como asistir a una clase magistral sobre tácticas tóxicas. Al principio, todo eran disculpas y promesas vacías. Que lo sentía, que iba a buscar trabajo al día siguiente, que nunca volvería a darme por sentado. Palabras bonitas que quizás podrían haber convencido a alguien que no hubiese escuchado lo que realmente pensaba de mí. Como no respondí, pasó al ataque. Que yo era infantil, que estaba tirando a la basura 2 años de relación por un comentario tonto. Increíble cómo alguien puede pasar de pedir perdón a atacar tu carácter en cuestión de minutos cuando ve que no consigue lo que quiere. Lo más absurdo eran las amenazas. Que me iba a arrepentir, que jamás encontraría a alguien mejor, que era lo mejor que me había pasado en la vida y que terminaría rogándole volver. Todo esto de parte de alguien que llevaba 3 meses sin mover un dedo mientras yo cubría todos los gastos. Para la noche, ya había tenido suficiente de su teatro y bloqueé su número. Silencio al fin. O eso pensé. El lunes por la mañana, mientras me preparaba para ir a trabajar, mi teléfono empezó a llenarse de notificaciones de Instagram, Facebook y hasta LinkedIn. Increíblemente, Camila se había creado nuevas cuentas y estaba contactándome desde todas las plataformas posibles. Tenía que reconocerle el esfuerzo. El contenido era el mismo: súplicas, rabia, otra vez súplicas, y finalmente amenazas. Me enviaba capturas de nuestras fotos juntos, acompañadas de mensajes sobre lo felices que solíamos ser. Me recordaba viajes, planes, momentos, como si eso pudiera borrar lo que había hecho. Lo que no entendía era que todo eso fue una farsa. Yo pensaba que estaba con alguien que me valoraba, que veía futuro en nosotros, pero en realidad, solo estaba financiando las vacaciones largas de alguien que ya estaba buscando a mi reemplazo. No dudé en bloquearla de todas partes. Pensé que, por fin, había recuperado un poco de tranquilidad, pero me equivoqué. Esa paz no duró mucho. El martes por la noche recibí una llamada de un número desconocido. Como había estado ofertando para nuevos proyectos comerciales, asumí que podía ser algo de trabajo. Contesté, y me encontré con una voz familiar. Era Chelsea. Ella quería ayudarnos a arreglar las cosas como adultos. Me dijo que Camila se estaba quedando en casa de sus padres y que estaba completamente miserable. Al parecer, después de meses viviendo sin consecuencias bajo mi techo, ahora no soportaba las reglas ni las responsabilidades. Según Chelsea, Camila estaba arrepentida, había aprendido la lección y quería hablar conmigo. Lo típico, usó todos los recursos del manual de manipulación emocional, que estaba destrozada, que nunca quiso decir lo que dijo, que las relaciones se construyen con perdón y compromiso. Chelsea, intentando suavizar el asunto, incluso admitió que Camila se había equivocado, pero insistió en que llevaba días llorando y solo quería una oportunidad para explicarse. Me pidió que al menos la escuchara. La dejé hablar un rato, pero luego le recordé algunos hechos simples. Me dijo esa vieja excusa de que las mujeres dicen cosas que no sienten cuando están frustradas, como si yo debiera ignorar lo que Camila realmente pensaba de mí y fingir que todo estaba bien. Le dejé claro que si Camila tenía algo que decir, debió hacerlo antes de que yo la escuchara hablando con Derek sobre mi fecha de vencimiento. Terminé la llamada y bloqueé el número de Chelsea. Pensé que con eso cerraba el capítulo. Estaba equivocado. El jueves por la tarde, mientras trabajaba en la instalación eléctrica de un edificio de oficinas, volvió a sonar mi teléfono. Otro número desconocido. Esta vez era el padre de Camila. Nunca me cayó bien. Siempre actuó como si su hija estuviera rebajándose al salir con alguien que trabaja con las manos, en lugar de estar con un profesional de oficina con estudios universitarios. Intentó primero el enfoque entre hombres, que estaba siendo inmaduro, que debía resolver los problemas y no huir de ellos. Como si yo hubiera sido el causante de todo, solo por tener algo de dignidad y establecer límites. Cuando se dio cuenta de que ese enfoque no funcionaba, pasó al ataque emocional, lo devastada que estaba su hija, que había aprendido de sus errores,
que yo estaba siendo cruel y vengativo, lo mismo que ya me habían dicho antes. Entonces le expliqué mi versión. Había pasado 3 meses sosteniendo a alguien que me veía como algo temporal. La escuché planear su salida mientras yo organizaba una fiesta para su cumpleaños, pero él no quiso escuchar nada. Para él, yo estaba reaccionando de forma exagerada a un simple comentario. Luego se unió a la llamada la madre de Camila. Entró en modo drama total, que su hija lloraba cada noche, que yo era un desalmado, que no me importaban sus sentimientos. Me preguntó cómo podía negarme a perdonarla. Yo le respondí que su hija había estado viviendo en mi casa sin pagar un centavo, mientras planeaba abandonarme por alguien mejor. Tal vez deberían preguntarse por qué criaron a alguien que cree que usar a los demás es aceptable. Y ahí fue cuando la conversación cambió de tono. De repente, yo era el problemático, el rencoroso por no ceder. Ellos no podían entender por qué no quería ser un felpudo que perdona todo sin más. Empezaron a ponerse a la defensiva, como si su hija fuera la víctima real en todo esto. La gota que colmó el vaso fue cuando su padre me acusó de arruinarle la vida a una joven por culpa de mi ego frágil. Como si tuviera que agradecerle a Camila el haberme usado mientras buscaba una opción mejor. Les dije exactamente lo que pensaba de su estilo de crianza y del carácter de su hija. Y colgué. Los bloqueé a ambos de inmediato. Si querían seguir reforzando la mentalidad de víctima de su hija de 28 años, que lo hicieran sin contar conmigo. Las semanas siguientes fueron sorprendentemente tranquilas. No hubo más llamadas, ni mensajes, ni intentos de mediación de familiares o amigos. Al parecer, Camila había agotado la paciencia de su entorno para pelear sus batallas por ella. Poco a poco, mi vida volvió a su cauce. La casa se mantenía limpia, recuperé mis tardes y fines de semana. Retomé hobbies que había dejado de lado y volví a pasar tiempo con amigos a los que no veía desde que hacía de niñera emocional para la princesa Camila. Lo mejor fue recuperar mi energía mental. Ya no vivía con la ansiedad constante de llegar a casa y encontrar un caos. No tenía que andar con cuidado por el estado de ánimo de alguien ni seguir trabajando de más para mantener a una persona que ni siquiera valoraba mi esfuerzo. Era una vida tranquila, sin dramas, solo yo en mi espacio. Un mes después, me enteré por conocidos en común que Camila se había mudado definitivamente con sus padres. Al parecer, nunca logró recuperar su trabajo. La pausa que se había tomado fue demasiado prolongada. Así que, en vez de cambiar su forma de vivir, simplemente trasladó su modus operandi a una nueva casa, la de sus padres, que ahora eran quienes cubrían sus gastos. Después de algunos meses empecé a salir nuevamente. Nada serio al principio, solo redescubrir cómo era estar con alguien que realmente disfrutaba mi compañía. Y vaya que se notó la diferencia. Mujeres que agradecían cuando organizaba una salida, que se ofrecían a compartir los gastos, que tenían sus propias metas, intereses y trabajos. En retrospectiva, haber escuchado aquella conversación en su fiesta de cumpleaños fue lo mejor que pudo haber pasado. No porque haya dolido menos, sino porque fue el punto de inflexión que necesitaba. Me obligó a ver lo que me negaba a aceptar, que yo estaba sosteniendo solo algo que debía ser compartido. Que mientras yo hacía planes, Camila hacía cálculos. Hoy, miro hacia atrás y no siento rencor, sino claridad. Esa etapa ya no me define. Me reconstruí con paciencia, sin grandes gestos, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Solo reencontrándome con lo que realmente valoro, la tranquilidad, el respeto, la reciprocidad. Volví a llenar mi vida de cosas que me hacen bien. Proyectos nuevos, amistades sinceras, tiempo en silencio que no pesa, sino que repara. Camila quedó como un capítulo cerrado. Una lección costosa, pero necesaria. Y si algo aprendí de todo esto, es que no siempre se trata de luchar por lo que uno quiere, sino de saber cuándo es momento de dejarlo ir. Porque hay batallas que se ganan no resistiendo, sino apartándose a tiempo.